desde Santa Rita, Alto Paraná, el señor Rudimar Pandolfo, dueño y fundador de Pandolfo S.A. ¿Quién es Rudimar? ¿Quién está detrás de la empresa? ¿Cómo es? Mira, Rudimar es un tipo muy exigente. ¿Cómo describirías tu infancia en una palabra? Obediencia. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que están empezando? Que va a venir las dificultades. Dicen que para llegar lejos, primero hay que aprender de quienes ya recorrieron el camino. Bienvenidos a Tiburones Podcast. Esta noche en Tiburones Podcast tenemos un invitado de lujo desde Santa Rita, Alto Paraná, el señor Rudimar Pandolfo, dueño y fundador de Pandolfo S.A. ¿Está el señor? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir desde tan lejos. Yo que agradezco la invitación, muchísimas gracias de verdad. Hoy queremos conocer más a fondo al Rudimar que hay detrás de la empresa tan grande como es Pandolfo S.A. Entonces, arrancamos. Bueno. Cuando alguien escucha de Rudimar Pandolfo, se le viene en la mente Pandolfo S.A., ¿verdad? Pero Sí. ¿quién es Rudimar? ¿Quién está detrás de la empresa? ¿Cómo es? Mira, Rudimar es un tipo muy exigente conmigo mismo, ¿no? En todo lo que hago, procuro hacer mi mejor. Yo soy deportista, me gusta el tenis, pero cuando juego, procuro me dedicar al máximo, dentro de la empresa también, con mi familia. En todo lo que hago, me gusta hacer lo mejor posible. Dar tu mayor esfuerzo. Exactamente así. ¿Y cómo era ese Rudimar de chico? ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Mira, tengo buenos recuerdos. Yo viví en la colonia, me iba a la escuela. La escuela era 3 kilómetros de mi casa, caminando de bicicleta. Me gustaba estudiar cuando era chico. Después cambiaron las Después de cosas. una edad, no fui Después tan vamos a bueno. llegar a esa parte. Bueno, pero fue muy bueno. Tengo muy buenos recuerdos. ¿Y cómo realmente. describirías tu infancia en una palabra? En una palabra, obediencia. Obediencia. ¿Y qué valores te dejaron tus padres en esa etapa? Mira, la honestidad, Honestidad. trabajar, se dedicar a hacer lo mejor. Por eso tengo ese instinto. Yo aprendí desde chico con mis padres, entonces yo creo que por eso llevo hasta hoy esa Se vio el dedicación. fruto Así mismo. de esa enseñanza. Sí. Perfecto. Bueno, y empezaste a trabajar a muy temprana edad, ¿verdad? A los 12 años. Contame un poco, ¿qué fue ese tu primer trabajo? Yo empecé con 12 años en el aseradero, pero estudiaba por la mañana, me iba a la escuela hasta el mediodía y ahí parte de la tarde trabajaba en el aseradero. Nosotros teníamos un aseradero en Brasil y mi papá también era muy exigente con nosotros. Ya desde chico nos colocó a trabajar para enseñar cómo se trabaja, ¿no? Aprendimos a trabajar desde muy joven, ¿entendés? Entonces, para mí fue una muy buena experiencia. También así, yo llevé con más edad, llevaba una experiencia ya desde chico Más que grande. fue muy proveitosa, ¿entendés? Entonces, fue una experiencia diferenciada. Diferente. Al llegar a los 20 años, por ejemplo, ya tenías 8 años de experiencia. Así Entonces, mismo, así mismo. y a los 15 ya manejabas camiones. ¿Cómo se dio esa responsabilidad a tan corta edad? Que nosotros después mi papá compró camiones, ¿no? Para viajar en Brasil, careta como llamaba allá. Y ahí mi hermano manejaba y yo me iba junto. Y aprendí a manejar con 15 años ya. Él manejaba durante el día en la viaje y yo manejaba a la noche, porque no tenía La edad. habilitación todavía, entonces a la noche para evitar la policía y todo. Y ahí ya fui aprendiendo desde con los 15 años mismo. Pero con un año que nosotros manejaba, yo y mi hermano, ya tuvimos un accidente también, ¿no? Chocamos, nuestro camión chocó uno detrás del otro. Yo y mi hermano estaba jugando un poco adentro, hablando, riendo un poco, y mi hermano se dio cuenta y acabó chocando detrás de nuestro propio camión. Entonces, por eso es muy importante también a la hora de manejar, es una responsabilidad muy grande y ahora cuesta mucho ese prestar atención con los celulares y demás.
Es que muchas veces manejamos y pensamos que es muy sencillo y nos descuidamos, ¿entiendes? Yo ya tuve otros problemas también de coche y manejar, estar en la ruta es algo muy serio. Como hablaste hoy, estamos con el celular manejando y mandando audio, hablando, a veces escribiendo. La ruta hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque es muy peligroso. Hay que respetarla. Así mismo, hay que respetar las leyes, ¿entiendes? Que nos cuestan muchas veces. Así mismo. Ahora pasamos al viaje que cambió tu historia, el viaje a Paraguay. Tu papá te había dicho que si reprobabas, venías acá a Paraguay. ¿Cómo fue en realidad esa historia? Eso parece una anécdota, pero no es. Es algo muy serio. Como comenté antes, de chico me gustaba estudiar, pero después, ya cuando tenía 19 años, en 1991, yo estaba en el segundo grado ya, y no estaba muy bien en la escuela. Y mi papá se enteró que yo no estaba muy bien en la escuela. Nosotros ya teníamos un aseradero acá en Santa Rita, en Paraguay, donde hay el local hoy, y mi hermano trabajaba acá. Y mi papá, en el mes de octubre, me habló para mí así: mira, me enteré que vos no está bien. Anda macaneando por ahí en la escuela, no está llevando en serio, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si vos no pasar de grado, el 2 de enero vos te vas a trabajar en Paraguay, en el aseradero. Y ahí vino el grande desafío que yo, un joven de 19 años, hacía poco tenía empezado a namorar, ¿no? Jugaba vôlei en Brasil, me gustaba, tenía mucha amistad, ¿entendés? En el momento no era mi deseo venir acá en Paraguay realmente. Pero papá era muy exigente. Mi padre no hablaba dos veces y yo le conocía también, tenía mucho respeto por todo lo que él hablaba y ordenaba. Entonces me dediqué muchísimo, ¿no? Para pasar de grado. Quedé en 5 materias, tenía que hacer exames, hice, me quedé otra vez en 2 para la segunda época, como nosotros llamamos allá en Brasil. Y estas 2 fue algo muy chistoso, ¿no? Yo me fui a la casa de los 2 maestros de estas 2 materias que yo me quedé. Ele pedí, por favor, que me ayude para pasar de clase, porque senão tenía que venir a Paraguay. Y una maestra me habló para mí: mira, Rodimar, yo no te voy a ayudar. Se vos merecer, se vos conseguir, vos vas a pasar. Adelante. Adelante. Y yo no conseguí. Y ahí tuviste que preparar las maletas. Automáticamente, ¿no? Cuando yo no pasé, no contesté, ni pedí a mi papá que dar ni nada, ¿entendés? El 2 de enero agarré mi mochila, agarré colectivo, allá en Cunhaporã, se llama nuestra ciudad. Y vine hasta Foz, de Foz pasé a Ciudad del Este y Santa Rita. Y ahí primero vos, obviamente, fue un castigo, ¿verdad? No lo viste de un lado como una oportunidad en ese momento. No, porque en el momento uno piensa así como vos habló, ¿no? Mi papá me castigó, pero son cosas de la vida. Por otro lado, yo vi que mi papá también, después de muchos años, que mi papá quería que yo viniera acá, porque yo ya trabajaba con mi papá en la oficina, en ese tiempo que estudiaba. Entonces, él sabía que tenía una cierta capacidad para venir acá y hacer cosas buenas. Ayudarle en el Entonces, aserradero, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿y en qué momento Paraguay dejó de ser el lugar al que te mandaron y pasó a ser tu casa? en el momento que llegué, el 2 de enero, ya uno viene con un desafío y mentalmente ya tiene que entrar en el sistema. Entonces, realmente es algo que yo vine convicto y para dar mi mejor y hacer grandes cosas. Antes de existir Pandolfo, como lo conocemos, pasaste por varias etapas, ¿verdad? Del aserradero, el flete de soja. ¿Cómo sabías cuándo
exigir por algo y cuándo desistir, dar un paso al costado? Son circunstâncias todo el momento, no hay si el momento que uno va a mirar antes, ¿entiende? Uno va probando a hacer una cosa, por ahí no te sale bien, va cambiando, ¿entiende? Entonces, nosotros todo el tiempo, mi familia siempre trabajó en aseradero, era lo que nosotros sabía hacer, que yo aprendí a hacer, ¿entiende? Entonces, pero llegó a una altura que pasamos muchas dificultades también cuando en el año 95, 96. Fueron años muy difíciles. Ahí en un corto lapso perdiste a tus padres, ¿verdad? Que eran tu sostén, tu guía. ¿Cómo pudiste afrontar eso? ¿Cómo fue ese momento? Siempre es muy difícil perder a alguien, ¿eh? Mi papá tenía una enfermedad, entonces ya nosotros sentía que iba a ser muy difícil superar ese. Pero fue todo en el año de 1995. En el mes de abril falleció mi papá y 20 días después, en el mes de mayo, falleció mi mamá. Mi mamá tenía un problema de riñón, pero vivía normalmente, ¿entendeu? No era una enfermedad que le iba a llevar, pero apareceu un donador de riñón y él se fue a hacer el trasplante y infelizmente falleció, ¿no? Tuvo una rejeición y falleció en este tiempo. Entonces fue un momento muy difícil para nosotros en familia, sí. Pero también en el mismo año, ahí en el mes de julio, nació Pamela, ¿no? Mi hija. Y en mes de septiembre, ahí me casé también. Me casé, ya bauticé a Pamela también. En un solo día ya hicimos todo, entonces fue años difíciles, ¿no? Un año muy marcante para mí, de 1995, pero también tuvo muchas cosas buenas. Fue como una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Totalmente. De repente uno estaba con el dolor de esas pérdidas, pero después también en los momentos lindos, que se casó, nació tu primera hija, ¿verdad? Y habrá sido algo muy complicado. Y también el tema de la quiebra fue en ese mismo tiempo. 1996 foi assim, passamos um momento muito difícil financeiramente, né? Porque eu tinha, meu papai era minha base, entendeu? Eu estava cá em Paraguai, meu papai estava em Brasil, né, sempre. Pero eu falava diariamente com ele, entendeu? Todo o que ia ser qualquer negócio, chamava ele, pedia uma opinião, mira, meu hijo, assim tal coisa, de repente vou perder tu base, entendeu? Entonces uno igual, yo pensé que lo que yo seguía haciendo estaba bien. Yo ya pensaba que yo era un buen administrador, ¿entiendes? Pero ahí vino muchas equivocaciones, ¿no? ¿Cuántos años tenías ahí? 23. 23 para 24, 96, 24 ya, ¿entiendes? Entonces hice muchos negocios que me aparecían negocios muy buenos, ¿no? Que negócios muy buenos nosotros tenemos que dudar, entender, mirar, pesquisar bien, siempre ver a fondo, entender. Pero uno cuando a veces es muy joven se ilusiona, entender. Un ejemplo, comprar un coche barato, muy barato, que no está dentro del precio. Ya te debe llamar la atención. Sí, muchas cosas sí. Compraba cosas supérfluas, no tenía medo de hacer deuda, ¿entendeu? Entonces me fui un montón de equivocaciones, ¿no? Realmente muy mal financieramente, que después tuve que entregar coche para pagar unas cuentas, varias cosas así para poder ir recuperando y recomenzando otra vez. Y cuando te referís a que no eras un buen administrador, vos ya tenías ahí tu empresa, o sea, con tu hermano se quedaron al mando de la empresa. Sí. Y eso te referís a que ustedes no tenían un sueldo fijo, ustedes veían plata en la empresa, ya pensaban que era de ustedes. ¿Cómo era eso? Eso sí, es algo que me marcó mucho después, ¿no? Llevo hasta hoy esa experiencia. Nosotros entraba plata en la empresa y no.
não hacía cálculo, não hacía cierre de mês, ver quanto realmente havia ganância, não. E uno começa a gastar plata que não é tuya, que são plata para pagar tus provedores. Então, depois, ao final do mês, próximo mês, começa a faltar a plata. E aí vai ocasionando muitos problemas, vai aumentando as deudas, entendeu? Então, esses foram os grandes erros, que é agarrar plata onde não é que te corresponde, entendeu? Então, pero foi muito bom aprendizado. ¿Y crees que ese fue tu mayor error? Sí, uno de ellos. ¿Y qué consejo le puedes dar a ese joven que está empezando, que por más chico que sea su empresa, todo, vea la forma de administrarse bien, se ponga un sueldo fijo, que lo que gana la empresa lo vuelva a reinvertir? ¿Qué consejo le darías? Isso que eu aprendi por los errores del pasado, depois quando empecé el material de construção, todo lo que ganava a empresa, todo se reinvertia. Por exemplo, eu desde que empecé a empresa, depois de a pouquito, tenho minha remuneração à parte, meu sueldo é a parte, de minha esposa é a parte, meus filhos, cada um tem sua remuneração e cada um faz suas coisas particulares com isso, mas não se toca nas coisas da empresa, entendeu? En 2002 fue cuando nació Pandolfo. Bueno, un poco antes, ¿verdad? É 2002, 2002. a fecha aproximada, né? ¿Y cómo nació la idea de lo que hoy es Pandolfo? ¿Con qué contabas? ¿Capital, contactos o con ganas de salir adelante, con ganas de trabajar? Na verdade que surgiu automaticamente na empresa, porque eu fazia flete de soja em la época, como comentei que foi mal financeiramente, tinha um caminhão, um Mercedes, então eu mesmo manejava, fazia flete de soja. Depois comecei a fazer flete de ladrilho, os fletes de ladrilho levava em materiais de construção, entendeu? Então aí me foi chamando um pouco a atenção. E de a pouquinho comecei com o caminhão a agarrar arena triturada, depois coloquei um pouquinho de ladrilho para vender, e a pouquinho assim foi começando. Foi um processo automaticamente, porque nós, em família, eu mesmo, nunca trabalhamos nesse rubro, entendeu? Foi algo muito novo. Comecei de a zero mesmo, porque não tinha nada de condição financeira, entendeu? Hasta eu comprava, por exemplo, porque uno quando tem arena e ladrilho vai vender isso, tem que ter cimento e cal, mínimo. Va todo junto, va todo de la mano. Exatamente. E eu tinha um Nissan Sunny, então eu pegava e me ia com esse Nissan e comprava de 5 bolsas de cimento e 5 cal. Por quê? Porque era a condição que tinha no momento, entendeu? Então, tinha uma empresa em Santa Rita, me ia allá e comprava, e levava, e vendia, e volvia outra vez allá. Y en eso tenés una anécdota, ¿verdad? Que los muchachos te hinchaban cuando vos te ibas en tu Nissan, retirabas, te decían, no vayas a llevar todo nuestro cemento. ¿Cómo tomaba eso? É uma anécdota, pero era uma motivação ao final também. Porque os chicos aí, sempre quando eu ligava e pedia que queria 5 cemento e 5 cal, ele me dizia, que bárbaro, Rodimar, vou agarrar todos nossos clientes. E ao final me dolia um pouco adentro, né? Porque era a condição que eu tinha, né? Pero também, por outro lado, eu levava uma motivação, pensava um dia também quero chegar a ter pelo menos algo parecido com essa empresa, entendeu? Então, também me dava uma motivação extra, não é que me bajava, não, vamos, eu vou conseguir, vou esforçar-me. Va a salir adelante, voy a hacer que esto funcione. Há que confiar em vós mesmo, entendeu? Eu confiava em mim, entendeu? Pero ponía gana. Eu despertava às 5:30 da manhã, agarrava o caminhão, saía, me ia agarrar a madeira, realmente. Pusiste de tu parte. No, pusiste todo, de tu parte. No todo. Es que te quedaste ahí, No, se burlaban de no, vos. no, para nada, entendeu? Eu fazia minha parte, pero muito bem mesmo. Me dedicava muito bem. Hoy teniendo esa experiencia con los muchachos que te hinchaban por el cemento y demás, ¿qué le dirías a ese joven que está empezando a emprender, que por ahí
le hacen también este tipo de bromas, no le toman tan en serio. ¿Qué consejo le darías? Mira, yo diría que no desista, porque no es fácil. Va a venir las dificultades, todo emprendimiento, algo nuevo que vamos a abrir, vienen los desafíos. Entonces no hay que desistir. Algo también que para mí me ayudó muchísimo en los momentos difíciles, nuestro ser superior. Yo confío mucho en Dios, tengo mucha fe y siempre pido mucho la dirección de Él y veo que nos conforta, nos ilumina, ¿entiendes? Entonces ese es un consejo que puedo decir a los jóvenes. No desista, vienen las dificultades, pero confía en Dios y hacer tu parte. Hacer lo mejor que vos podés de vos. Con fe y ganas de trabajar, cualquiera Así puede mismo, salir adelante. así mismo. Y también hubo una etapa, pasaste por otra etapa difícil, ¿verdad? En la que entraste en depresión y también me comentaste que la fe te ayudó a salir adelante. Así mismo. ¿Puedes comentar un poquito cómo fue esa etapa? Essa etapa foi no ano 2005. Justo foi também um ano que a empresa começou a crescer. Hasta ali minha senhora trabalhava em meu vizinho aí que é Casol Cobertas, né? Trabalhou por 6 anos. E aí eu pedi para ela vir trabalhar na empresa. E então ela vino, teve uma boa experiência, onde trabalhou na parte informática, ele manejava muito bem essa parte. E quando eu estava na empresa, fazia todo manual, no caderno, anotava todo. Então, quando vino minha senhora, também foi uma melhoria muito grande na empresa, já implementou sistema e várias coisas. Pero para mim, eu estava muito sobrecarregado nesse momento. Vos querías hacer todo en la empresa. Hacía todo. Hacías todo. E aí chegou um momento que comecei a entrar em depressão. Realmente já não podia escutar o ruído do celular. Ligava cliente, eu tinha uma oficina, hasta uma vez coloquei assim papel assim porque tinha um vidro, porque eu não podia mirar assim pessoas. Foi um momento assim muito difícil. E então eu me ia à igreja de Deus em Santa Rita e tive o apoio de nosso pastor, que é meu amigo hoje. Esse foi uma pessoa que marcou minha vida. Fundamental fue en tu historia. Ele vinha todos os dias às 5:30 da manhã aí em minha casa, fazer orações, me ajudava, lia a Bíblia e me orientou muito em delegar, que era algo que eu não sabia nem que era delegar. Entendeu? Delegar é repassar funções a tu equipe, entendeu? Pero no es pasarle nomás también. Não é, né? Pero é algo que uno tem que aprender se você quer que a empresa vá crescendo. Um solo não consiga ser, entendeu? Então, foi algo que me ajudou e aos poucos fui saindo desse e fui aprendendo a delegar e aí foi um caminho que foi melhorando minha parte de administração e para mim mesmo mentalmente também. La fe fue fundamental en eso. 100%. Y bueno, estamos hablando también de que la señora Lía incorporarla en la empresa también fue un éxito total. Ella agilizó mucho las funciones, la parte informática. ¿Qué tal vos viste de ese lado? Sí, porque Elías siempre fue una persona muy inteligente, ¿no? Porque mi señora, pero realmente y muy dedicada también, muy dedicada hasta hoy. Lleva sus cosas, ¿entendés? Entonces tiene una facilidad en la parte burocrática, ¿entendés? Donde no era mi especialidad. Yo era muy bueno como manejé camión, entiendo, en la parte logística, en la área comercial. Entonces, creo que... Se complementaron bien. Exactamente. Entonces, yo digo que un grande fundamento fue ese. Nos complementamos. Yo era muy bueno en una parte y él en otra parte. Era lo que la empresa necesitaba. Y veo que implementaron muy bien también eso de delegar, ¿verdad? Ahora mismo, ¿cuántas sucursales están teniendo con Pandolfo? 17. 17. Y eso es algo muy difícil de sostener. Veo que pasa mucho, hasta en empresas mucho más chicas, que le sucede eso que te pasó a vos, ¿verdad? Que por ahí el dueño como quiere agarrar todo, quiere hacer todo. Por falta de conocimiento, ¿verdad? Uno de repente dice, no le voy a delegar, él no va a poder hacer como yo.
pero ahí creo que implementaron muy bien al enseñar a sus colaboradores, al enseñarle la misma manera de trabajar suya, ¿verdad? Y así fue como una pirámide, uno detrás de otro. Así mismo, nosotros siempre contratamos también, hoy por hoy, muchos jóvenes, ¿entendés? Y ahí vamos formando. Y uno va formando a la manera ya distinta de la empresa, que es necesario. Y somos muy bendecidos también, yo digo, porque formamos una equipe muy buena. Hoy tenemos muy buenos colaboradores, líderes que se formó dentro de la empresa, que se dedica, que sabe cuál es el sistema, a qué rumbo vamos, ¿entendés? Entonces todo ese es un conjunto que, lo pasar de los años, uno va aprendiendo, ¿entendés? Entonces es paso a paso, ¿entendés? Y va confiando también, va viendo que la persona va mejorando el día a día, va subiendo de cargo, y así vamos. Se va Adelante. dándole oportunidades. No se le pone techo, como se dice. No, no, dentro de la empresa hoy por hoy no, porque estamos creciendo, entonces eh, nosotros nos damos cuenta también muy rápido las personas que tienen potencial, que tienen habilidades, ¿entendés? Entonces vamos dando oportunidades, ¿entendés? Y se ve que hay un muy buen trato, es recíproco, ¿verdad? Colaboradores con ustedes, porque hay gente que está hace más de 20 años, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco. Así mismo. Es que, siendo bem sincero, tiene que ser así. Uma empresa funciona quando há bom trato, que é recíproco, entendeu? Todo funciona por aí. Para mim, isso é algo, a simplicidade, entendeu? Ter uma boa comunicação, respeito, entendeu? São detalhes que, como é em nosso dia a dia, em nossa casa, eu levo isso muito simples, muito sencillo, o trato com a gente, entendeu? Eu vejo que esse é um ponto muito bom na empresa, sim. E a gente, os colaboradores que trabalham aí, vejo que se sentem cómodos, se sentem bem, vê que há oportunidade de crescer também, né? Então, unimos as forças. Perfecto. Y un punto que creo que nos saltamos, que hablamos hoy más temprano, es la importancia de ser el cierre a fin de mes, ¿verdad? Para conocer los números reales, por cómo va la empresa, ¿verdad? Totalmente, né? Na empresa, como comentei ali atrás, no ano de quando era muito jovem, quando eu tinha a aceradeira, nós não tínhamos a experiência também, fazíamos os negócios assim, mais ou menos como pensava. Na empresa toda, desde que começa, desde pequena, é que todo final de mês, fazer o cierre, ver quanto utilidade te deixa, e assim, e ir reinvertindo, e assim vai crescendo de a pouco, né? Então, isso é muito importante, não mesclar a plata da empresa, não sacar plata desnecessária para coisas supérfluas, ¿entendés? Entonces, por ahí. Entiendo. Y ahora mismo, con 17 sucursales, ¿cómo, o sea, cuándo y cómo decidís, ahí voy a abrir otra nueva sucursal? ¿Cómo se da eso? E são oportunidades, né? Viste que a empresa hoje recebe muitas ofertas, né? Como estamos expandindo também, muita gente nos oferta para alquilar, para vender. Então, sempre estamos analisando, mas a empresa também está formada por líderes. Por exemplo, temos o grupo diretivo, que está toda a nossa família, que é meu filho, minha hija, Lia, eu, meu genro, que é André, e o gerente de Campo Nueve, que está 20 anos trabalhando, entende? Então, pero temos por bloco de 3 regiões. André é responsável por Itapu e Misiones, meu filho é por Alto Paraná e Canindeyú, e Alex é por Campo Nuevo e Asunción. Então, as oportunidades normalmente não chegam para mim, chegam para o diretivo, a gente que está na zona. Então, cada diretor aí analisa, vê, se vê que é viável, vamos adelante, né? Compartilha a ideia comigo, analisamos um pouco, e aí
vemos que se es posible. Y en cuanto a lo de abrir sucursales, también es como una anécdota, ¿verdad? En su momento, capaz vos no lo pensabas, pero ¿puedes explicar un poquito cómo sucedió para poder habilitar esa primera sucursal de Campo 9? Essa sucursal, na verdade, foi desafio. Não estava previsto abrir e só tivemos um inconveniente com um cliente que não foi bem financeiramente e ele tinha esse local de Campo 9. Era um valor muito interessante, na época de 2014. Então, chegamos a um acordo, nós, a empresa quedou com esse local ali e se tornou a primeira sucursal. Então, começamos aí com muitas dúvidas, né? Um primeiro local, não sabia se ia dar certo, não ia. Pero também tive uma pessoa muito importante, que foi Alex, que hoje é gerente allá. No momento ele se prontificou a ir allá e administrar, então também foi uma boa base, ele já tinha uma boa experiência dentro da empresa, então esse também nos facilitou muito. ¿Y todavía sentís, bueno, me refiero a la misma emoción, esa misma felicidad al ir abriendo cada sucursal nueva? Ahora ya tenés 17, ¿se siente lo mismo? ¿Es una presión todavía? ¿Ya es más fácil? ¿Cómo tomás ese de habilitar una sucursal nueva? Hay dos coisas, emoção e medo. Toda sucursal sempre é algo novo, entendeu? Sí, por hoy tenemos mucho más experiencia, ya sabemos mejor los caminos, pero siempre hay dudas, por ahí no va a salir bien. Entonces, puedo decir acá en Encarnación mismo, cuando habilitamos ese local acá en el centro, sobre Irazábal, fue en 2018. Entonces, habilitamos un lindo local y todo. Eu estava muito otimista, né? Pensei, não, com esse local vamos abrir, já em seguida vai ser Furor. Exitoso, né? E não foi assim, entendeu? Tardou vários meses, entendeu? E uno já quer, por isso Resultado rápido. Exatamente, esse também é um conselho que dou a los jóvenes que vai começar, né? Há seu tempo, há que ter a paciência, entendeu? Porque o ser humano às vezes quer já de imediato, e isso eu passei em muitos sucursales que habilitei, entendeu? Então, muitas vezes criava também uma expectativa e não saía. A realidade não era assim. Não era assim, entendeu? Então, pero não há que desistir. Há que buscar fórmula, há que insistir, há que fazer estratégias diferentes e há que seguir. Pero cada local que se abre sempre é uma experiência diferente, né? Nada é uno igual al otro. Y siempre hay un poquito de miedo así. Siempre ese es normal y es bueno, porque ese miedo te da más responsabilidad también. Ya que tocamos el tema de la sucursal de Encarnación, ahí se encargaron tu hija Pamela y tu yerno Andrés, ¿verdad? Y en el episodio anterior, Andrés estaba comentando cómo fue esa primera entrevista contigo. ¿Vos te recordás de eso? La primera vez que Andrés se presentó ahí junto a vos a pedir esa oportunidad de trabajo. Muy bien. Vino, su papá era constructor, né? Então era me conhecido, sabia que era uma família de confiança e todo, e ele vino ali a trazer seu hijo. Uma vez me pediu, falei, sim, vem, trae. Aí vamos ver, né? E aí quando chegou, eu não le conhecia, André, né? Chegou, flaquito, creio que pesava uns 40 quilos, pero muito jovencito, né? Entendeu? Então, como conhecia a família, eu falei que lhe ia dar uma oportunidade. Pero falei muito sério para ele também que ele ia trabalhar dentro do depósito, que não podia trabalhar na parte externa, né? E aí quedou assim me mirando, tipo pedindo por quê, né? Eu falei, não, porque se vou trabalhar afuera, se viene um vento, te vai levar já, porque sos muito flaquito. E aí começou Andrés, que foi em 2013, por aí, começou a trabalhar na empresa. Pero realmente é um muchacho muito dedicado, sempre em todo o setor que passava, entregava o melhor.
Enseguida me di cuenta que ele era muy habilidoso, era inteligente, pasamos no setor de las pinturas, después ya subió para vendedor y así fue caminando. Y mucha gente piensa que él está donde está por ser tu yerno nada más. Fue así, él se ganó su lugar. ¿Cómo fue eso para que él esté ahora en este lugar? Isso não tem nada que ver porque ele começou a trabalhar na empresa, não começou namorando minha hija, entendeu? Começou a namorar, creio que foi em 2017 por aí. Hasta ele vindo em Encarnação, eu le coloquei ele para vir acá administrar antes de namorar minha hija, entendeu? Então, porque eu confiava em seu trabalho, entendeu? Ele se destacava muito bem. E dentro da empresa não há isso, porque como comentei ali atrás, cada um de nós somos remunerados dentro da empresa. Eu, minha esposa, meus filhos, Andrés, cada um. E cada um faz seus compromissos particulares. Não envolve nada a ver com a empresa, entendeu? Então, eu também tive essa experiência ali atrás de fazer as coisas equivocadas. Então, desde que começou a empresa é assim. Então, se André está bem, é por mérito dele. Él se ganó su lugar. Exatamente. Então, hace seus negócios, tem suas coisas particulares hoje também, mas eu te digo, não regalo nada. Entendeu? Então, cada um tem que fazer por merecer as coisas. Entonces, ¿y qué es lo que ves en un joven como para darle la oportunidad de seguir creciendo, de por ahí enseñarle cosas? ¿Qué es lo que vos te fijas? São muitas coisas, entendeu? Por isso te digo, estando no dia a dia dentro da empresa, uno se vai dando conta das habilidades do ser humano, entendeu? A dedicação, disciplina, entendeu? Muitas vezes também nos equivocamos, colocamos uma pessoa num cargo, num setor dentro da empresa que talvez não é aí onde essa pessoa tem a habilidade, entendeu? Então, não é, talvez nem sempre é que a pessoa não sabe trabalhar, não é o setor indicado. Então, muitas vezes já hicimos isso, nos dimos conta que não rinde aí, se cambia de setor, se prova, talvez agarra outro setor da empresa que anda muito bem, entendeu? Então, isso passa por várias coisas, entendeu? Então, há uma análise. No dia a dia, depois de estar um ano dentro, 1 ou 2 anos dentro da empresa, uno se dá conta das habilidades que as pessoas têm. Mas também nos equivocamos muitas vezes, isso faz parte. Más que nada, el convivir, tener la mismo. experiencia y demás. Así Perfecto. Y vemos también que le tenés siempre muy presente a tus padres, ¿verdad? Como el nombre que lleva tu empresa, Pandolfo S.A., es el apellido de tu papá. Ahora también creaste tu propia marca, Viasoli, ¿verdad? Que es el apellido de tu mamá. Entonces, se nota que le tenés siempre muy en cuenta a ellos, muy presentes. Na verdade, que eu tenho muito presente, muito em conta a família. La familia. Entendeu? Então, eu sou bendecido, digo, porque desde jovem também minha hija começou a trabalhar na empresa. Creio que tinha 13, 14 anos, não me recordo bem, Pamela, né? Então, sempre muito dedicada também, sempre levou muito em sério. Depois, meu filho Felipe também já começou a trabalhar, então, e se dedica. Hoje mesmo eu já não trabalho tanto, entendeu? Já hago as coisas mais grandes, mas já tenho meus filhos, dinheiro, tenho outros diretivos que fazem muito bem, entendeu? Então, eu valoro muito isso. Sempre cuidei muito da família, né? Como hacían mis padres, entendeu? Então, falando pouco da marca própria que é Pandolfo. Pandolfo era o apelido de meu papá, né? Que era, meu papá se chamava Luiz Pandolfo, então, na época, eu decidi colocar Pandolfo Material de Construção, né? E agora, há pouco tempo aí, pensamos em ter produtos com nossa própria marca. E aí pensamos em algum nome, mas a mim em seguida me vino o apelido de minha mamá, que eu queria ser algo, uma homenagem a ela. Então, o apelido de minha mamá é Viasoli, que é um apelido italiano também. Então,
para mí fue algo muy, muy importante ese y nos da un compromiso también muy grande con ese. Con la empresa, que es el apellido de mi papá, y con la marca, que son los productos que importamos, que es el apellido de mi mamá. Yo hablé que mi mamá era italiana, mi papá también, mis abuelos vinieron de Italia, entonces yo soy descendiente de italiano. Y descendiente italiano, pero viví en Brasil 19 años y acá en Paraguay ya estoy 34 para 35 años en Paraguay. Y de ese Rudimar que se crió allá en Brasil, que empezó en un aserradero trabajando ahí, a tener una empresa exitosa, ¿vos crees que el dinero te llevó a cambiar tu forma de ser? No, no hay por qué. La plata sí, es necesario, cambia la vida, te da más condiciones para hacer otras cosas, pero realmente a mí no me cambia así, no me hace más grande, creído algo. Sinceramente no. Cuidaste el ego, ya que veo que ese es un error muy grande, el cual tiene capaz esas personas que empiezan a tener éxito en su empresa y demás, se olvidan de sus orígenes, ya se creen como en otro nivel, por decirlo. Es que te decir que uno nunca tuvo un ego, no tiene, yo creo que no es lo correcto. Uno a veces no se da cuenta de eso también y por ahí tiene algún ego. Eso es la manera que cada uno tenta administrarse personalmente, ¿no? Entonces, yo procuro ser lo más sencillo posible, como era antiguamente. Claro que hoy, como tengo muchos compromisos, entonces no es fácil hablar con todos, atender, entonces cambia muchas cosas, entender, pasando el tiempo de la empresa, ¿no? Pero yo como persona siempre procuré ser la misma persona, ¿no? Respetar a todos, ¿no? Con sabiduría, con humildad, ¿entiendes? Entonces procuro ser mi mejor. Siempre hay humilde. Sí, es lo que procuro hacer, ¿me entiendes? Y si hoy estuvieras frente a ese Rudimar de 12 años en el aserradero, ¿qué le dirías? Diría, no va a ser fácil, va a tener muchos desafíos en tu vida, pero no desista, no desista. Qué lindo eso es, la verdad. Y en tu presentación, vos cerrás tu historia con una frase que dice: el éxito no se mide por las victorias sobre otros, sino por la capacidad de superarte a ti mismo cada día. Y es así, ese es algo que yo siempre llevé conmigo mismo, ¿no? A ser mejor a cada día, ¿no? Entonces yo tengo una cobranza personal mía mismo, ¿no? De ser siempre mejor, de ser hacer algo diferente en la empresa, me dedico, procuro ser disciplinado. Así, yo cuando estoy en Santa Rita, siempre me despierto a las 5:30, yo con mi señora nos vamos al gimnasio, ¿no? Entonces procuro cuidar, principalmente agora nesta idade, de mi cuerpo, né? Hacer ginásio, cuido la bebida alcohólica, la comida, ¿entendés? Entonces, todo ese es un conjunto donde te hace ser mejor, ¿entendés? No basta yo solo decir, yo quiero ser mejor, pero yo tengo que hacer algo para mí. ¿Y dónde yo tengo que empezar? A cuidando de mí. Entonces, esa es mi opinión. Yo hago eso para mí. Yo me dedico en mi salud, principalmente, ¿no? Entonces, y cuidando mucho la disciplina, ¿entiendes? Y mantener el equilibrio de las cosas. Sí, porque también seguro es una responsabilidad muy grande estar al mando de una empresa así de grande como es Pandolfo, ¿verdad? O sea, vos sos la cara de Pandolfo. Imagínate si vos de por ahí no pones de tu parte en el tema de disciplina y demás, ¿cómo vas a querer enseñarle a tus colaboradores? Y no es solo eso. Para tener una empresa hay que estar muy bien en el día a día, ¿entendés? Hay que tener fuerza, hay que estar dispuesto, ¿entendés? Y uno tiene que
como digo, lo principal hoy en día, yo siempre pido a Dios que me dé salud, ¿entiendes? Pero también hago mi parte para que pueda estar bien, ¿entiendes? Para poderme dedicar en el día a día, ¿entiendes? Uno cuando está bien de salud y todo, automáticamente entrega algo mejor, tiene mejores resultados, ¿entiendes? Entonces, eso que yo hago, y eso que yo pienso y eso que yo quiero para mí. Y para terminar, ¿qué mensaje le darías a esas personas que están empezando, que le gustaría algún momento llegar a ser como vos? ¿Qué mensaje le podés dar a toda esa audiencia que se quedó hasta lo último con nosotros, escuchando toda tu historia? Que va a venir las dificultades. Todo que va a empezar un negocio, hay que tener paciencia, como yo hablé. Que los resultados vienen, pero hay su tiempo. Que nosotros seres humanos a veces somos muy apresurados y queremos resultado inmediato. Y no es nada fácil en todo que empezamos a emprender, ¿entende? Entonces, que tenga paciencia, se dedique al máximo, né? Y no desista. Porque va a venir los desafíos, muchas veces, yo pasé por muchos desafíos, muchas veces me bajé un poco, pero enseguida automáticamente me doy una motivación de decir, vamos adelante, vamos vencer, vamos pasar por más este desafío y así vamos indo adelante. Entonces ese es un mensaje que dejo a todos los jóvenes que están empezando a emprender. Oh, muy lindo mensaje final. Nuevamente agradecer también por aceptar esta invitación de haber venido de tan lejos, con tantos compromisos que tenés, manejando una empresa tan grande. Y creo que esta historia tuya puede apoyar mucho, ¿verdad? Porque no fue de la noche a la mañana, no fue todo el momento fácil. Tuviste momentos malos, momentos más o menos. Tuviste hasta momentos en que iba todo mal, todo bien. Entonces, espero que pueda ayudarlo a toda esta audiencia que nos estuvo acompañando. Nuevamente, agradecerles por quedarse hasta el final. Espero que dejen su like, que se suscriban y que siempre estén atentos a que se vienen varios testimonios muy lindos como este que a cualquiera puede ayudarle. Muchísimas gracias, señor Rubimar. Muchas gracias a Estamos ustedes. demasiado agradecidos por tenerte acá.